Batman Año Uno es una obra escrita por Frank Miller y dibujada por David Mazzucchelli, que son los mismos autores de Daredevil Born Again o Renacido. Casi salieron el mismo año, así que fueron obras que en los años 86-87 remecieron el mundo del cómic en esos años. Batman Año Uno, a mi parecer, es una de las mejores historias de origen de un personaje, porque no solo nos habla del personaje, sino nos habla de los paralelismos que también hay con otro personaje, que en este caso es el Teniente Gordon, que llega a esta ciudad gótica, como siempre. Ciudad gótica siempre es tan decadente y tan corrupta, tan caótica, que le hacen el traslado, como pertenece al departamento de policía, lo manda de Chicago a Ciudad Gótica. Y Bruce Wayne que regresa a Ciudad Gótica después de tantos años en el extranjero y bueno, aprendiendo de todo tipo de cosas para convertirse en lo que va a ser. Y creo que esta historia trata de eso, de saber cómo se llega a convertir en lo que es o en lo que fue. Es muy Lo más llamativo aquí es la narrativa, porque estamos entre dos paralelismos, ¿no? El Bruce Wayne, o futuro Batman, que va a llegar a esta ciudad gótica, y el Teniente Gordon, que es el nuevo residente del departamento de policía, en el área de detectives y eso, ¿no? Y ante estos ambos, vamos a decirlo, submundos dentro de este mundo que es la historia, se va a desarrollar de cierta manera, ¿no? Que claramente refleja ya una madurez en cuanto a los autores. No vamos a compararlo con la obra de Daredevil que salió casi al mismo tiempo, pero que sí ciertos temas, ¿no? Claro que son temáticas, siempre se buscó hacer temáticas adultas, con temas así reales, ¿no? No tanto una historia así llena de color y de música y de unos lemas bastante esperanzadores, pero de que por sí es una historia que reúne ciertas características, ¿no? Y vamos viendo la evolución de un personaje que empieza siendo un novato, empieza siendo un poco prudente y un poco fallando en ciertas cosas, ¿no? En su accionar, en sus herramientas que usa, pero que a la vez lo ayuda a perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Y por el otro lado vemos al personaje con que es una moral y ciertos valores de ética bastante claros, pero que también lo hace susceptible, los autores lo hacen susceptibles, sin hablar de Bruce Wayne, ¿no? Que ya tiene su forma de ser, todos sabemos. Creo que el caso de Gordon también es interesante, porque a pesar de ser o reflejar la imagen del policía incorruptible y todo, tiene ciertos problemas también internos, ¿no? Tiene un matrimonio que está un poco inestable, a pesar de que van a ser su hijo, y hay temas ahí como la infidelidad, pues, que puede pasar en cualquier ámbito, en cualquier profesión, ¿no? Y también temas de corrupción, pues porque no muestra claramente una policía súper corrupta que lo quiere dar de baja como sea porque ven que él es el nuevo, ¿no? Y que tiene ciertos valores, ¿no? Y que no pertenece al gran grupo de toda esta élite corrupta que sucede en ese departamento, ¿no? Y que es interesante, claro, porque al final no demuestra que no puede ser corrompido, ¿no? Porque por el tema de los valores y eso, ¿no? Y en cambio el Bruce Wayne o Batman, que es su primer año, como en su carrera de superhéroe, pero que no deja de ser eso, ¿no? Alguien que recién está empezando, un poco novato, pero que al final ya las ideas son claras, ¿no? Y nos muestra eso, el cómo llega a convertirse en lo que es hasta ahora, ¿no? Y claramente me imagino que debe haber sido muy complejo, ya que ya existe un personaje y que alguien le encargue a Frank Miller, mira, queremos que hagas la historia del primer año de este personaje y cómo era, ¿no? Igual habrá tenido que leerse todas las historias de Batman desde los años 30 o 40 en adelante y de ahí armar este pequeño universo que de por sí el escenario, el contexto es la ciudad que siempre está, ¿no? Pero cómo hace esta regresión en el tiempo para poder explicar cómo surge esto, ¿no? Con estas características, con estas condicionantes del lugar, ¿no? Que lo hacen formar su manera de pensar y su accionar, ¿no?
De por sí es eso, ¿no? Básicamente es cómo sabemos cómo inicia el personaje, o más o menos el universo más cercano al personaje. Como dije, no es solo una historia de Batman o Bruce Wayne, sino también es la historia de Gordon, y cómo estos dos caras de una moneda, que ya luego se refleja en las películas y en las series, es interesante porque también lo usan como referencia, ¿no? Si se dan cuenta, hay varios pasajes del cómic, bastantes encuadres, bastantes diálogos que también se usan luego. Y eso es importante porque se da cuenta de la relevancia de la historia, ¿no? A pesar de que la historia no es tan extensa, creo que en un día lo puedes terminar, pero que no deja de ser eso, ¿no? Un pequeño recuento de los primeros pasos y los primeros acontecimientos de ambos personajes, ¿no? No solo de uno, ¿no? Y lo interesante es que al final se llegan a intersectar estas dos aristas o estos dos puntos, porque se llegan a conocer, ¿no? Y al final no es no es un choque conflictivo, sino es un choque de quizás futuro compañerismo, quizás cierta empatía, ¿no? Enfocado a ambos puntos de vista hacia la moral, lo que es hacer el bien, ¿no? Lo que es erradicar la maldad y la delincuencia, la corrupción en general. Un poco moralista, un poco ético, pero ya bueno, es creo que cuestión de cada uno, ¿no? Y de por sí, Batman Año uno de Frank Miller con David Mazzucchelli es creo que de las mejores historias de origen para un personaje de superhéroes.